RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos ya en comunicación con Iván Arenas, analista político, especialista en temas de conflictividad social, comentarista en el portal El Montonero. Iván, muy buenas tardes, gracias por este contacto con Enlace Regional, muy buenas tardes. Lizardo, muy buenas tardes, muchísimas gracias a ti también y a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo esta tarde. Gracias. Bien, gracias a ti nuevamente. Bien, Iván, nuevamente se están presentando los problemas en Chumbivilcas. Ahora los ciudadanos y están exigiendo pues al congresista Guido Bellido cumplir con sus promesas, muchas promesas que hizo cuando fue premier, y ahora están encarando ellos y diciendo pues que estas promesas que hizo el ahora congresista no son cumplidas. ¿Puedes detallarnos por favor lo que está sucediendo? Todo empieza cuando el señor ex PCM, el señor y hoy congresista, el señor Guido Bellido, se compromete en Chumbivilcas. Acuérdate tú que él viaja a Chumbivilcas entre agosto y septiembre, y se compromete a crear una mesa de trabajo por el desarrollo de la provincia de Chumbivilcas, una mesa que además ya existía. Había una mesa de trabajo, había sido lograda por la Secretaría de la PCM, sin embargo, el propio ministro, con una resolución de la PCM, convoca, organiza y desarrolla otra mesa, una mesa paralela, por así decirlo. En esta mesa, el señor Guido Bellido pone 17 proyectos por un monto alrededor de 100 millones de soles, es decir, promete viabilizar 17 proyectos que en la mayoría son proyectos de agua potable, proyectos de salud y proyectos educativos. Estos 17 proyectos, dadas las circunstancias y dadas además la salida del señor Guido Bellido, acuérdate tú que salió prontamente de la PCM, sí. Estos proyectos no se viabilizaron y esta mesa de concertación o mesa de diálogo para el desarrollo de Chumbivilcas no funcionó de la manera correcta por N causas, y entre ellas porque evidentemente el señor Guido Bellido había pues generado expectativas que no eran absolutamente ciertas. Resulta que hasta el día de hoy estos 17 proyectos, como te digo, proyectos que involucran educativos, proyectos de salud, proyectos de agua potable, no se han realizado. Algunos no son... O sea que de esos 17 proyectos ni uno. Ninguno. Algunos de ellos tienen todavía, son parte de un expediente, pero ninguno de ellos en este preciso momento está en ejecución y ninguno de ellos tiene viabilizado un presupuesto. Entonces estamos ante un resultado además dramático, pero no solamente dramático, un resultado a todas luces engañoso de parte de la gestión del señor Guido Bellido cuando fue PCM. El señor Guido Bellido en los días anteriores ha tratado de ir a la zona. Acuérdate tú que el señor Guido Bellido ha tenido bastante injerencia en las últimas elecciones, sobre todo en Libitaca, en Chamaca, en Belille, Capacmarca, que son de alguna otra manera áreas de incidencia de la familia Bellido. Inclusive su hermano ha ganado las elecciones con el Partido Perú Libre en Libitaca. El señor Guido Bellido ha estado yendo, varias veces a la zona para activar y para apoyar, entre comillas, a su hermano, ¿no? Entonces, en esas el señor Guido Bellido se ha visto ante los resultados que ha tenido, que son absolutamente magros, que las autoridades locales y tanto el Frente de Defensa Local, el Frente de Defensa de la provincia de Chumbivilcas, el FUDICH, lo que ha hecho es, hace una semana y media, ha convocado a un primer paro preventivo de 48 horas, en las cuales habían acordado con las diferentes instancias como la PCM y como el MINEN por lo menos resolver o poner por lo menos un auto o saber dónde están o cómo están o cuáles son los niveles de ejecución de estos proyectos. Y resulta que no se ha tenido nada. El día de ayer y anterior han tenido algunas reuniones. El día de ayer el señor Guido Bellido ha sido retenido, y quiero decir retenido porque no ha sido secuestrado, como algunos intentan decir, inclusive gente allegada al señor Guido Bellido no ha sido secuestrado, sino ha sido retenidos por una razón sencilla, porque las autoridades y los líderes sociales, los líderes locales de las diferentes organizaciones, también del Frente de Defensa, le querían decir al señor Guido Bellido que él se comprometió, que él hizo promesas y que sin embargo estas promesas no son absolutamente reales. Tal es el caso, como te digo, que hasta ahorita los 17 proyectos que involucran además agua potable, saneamiento, educación y salud,
con brechas absolutamente abismales y con déficit de infraestructura absolutamente, digamos, dramáticas en la zona, estos proyectos no se han cumplido. El señor Guido Bellido es de alguna otra manera responsable de lo que ha sucedido el día de ayer y responsable que estos 17 proyectos no se hayan siquiera viabilizado o tengan de alguna otra manera ejecución. Ahora, quiere decir que estos proyectos, bueno, no están ni en proyectos, ¿no? Son ofrecimientos que han quedado en cero. Y en esta situación, ¿qué ha tenido que ver, por ejemplo, la alcaldesa de Chumbivilcas? La alcaldesa de Chumbivilcas tiene que ver una acción, una actuación importante, porque cuando se conforma la mesa, dentro de los requisitos, dentro de las características de la formación de la mesa, se pone a la alcaldesa de Chumbivilcas como una de las responsables directas para la organización de la mesa, para el monitoreo, para la convocatoria de la mesa. La mesa en realidad la tiene de alguna otra manera dirigida la señorita alcaldesa de Chumbivilcas, quien, como te digo, harta de las promesas del señor Guido Bellido, harta además de la situación de estos 17 proyectos en las que algunos tienen expedientes, otros no, y todas, absolutamente todas, no tienen ya, digamos, un presupuesto viabilizado o comprometido. Estas autoridades comandadas por ella, lideradas por la alcaldesa actual, lo que han hecho es convocar a organizaciones sociales, caso el Frente de Defensa de Chumbivilcas, y a decirle: oiga usted, señor, usted se comprometió, ustedes se comprometieron, los diferentes ministerios se comprometieron en esta mesa. Hasta el día de hoy no hay absolutamente nada, ha pasado cerca de un año y no hay ninguna de los compromisos que firmaron, no son reales. Entonces, ¿qué viene para ahora? Viene que de alguna otra manera las autoridades están pidiendo nuevamente, por enésima vez, en reiteradas ocasiones, la presencia del señor Pedro Castillo, porque ya no le creen al señor Guido Bellido, ya no le creen al señor PCM Aníbal Torres, y solamente quieren creerle esta vez al señor Pedro Castillo. Ahora, ¿el premier Aníbal Torres ha tenido alguna participación en esta situación? ¿Ha escuchado en ese momento? Respuesta? No, en ese momento el señor Aníbal Torres no era PCM en ese preciso momento, solamente como para poder dimensionar. El señor Aníbal Torres no ha tenido en los últimos días ninguna declaración con respecto a este tema en específico, porque en este tema en específico, si bien la PCM tiene un rol rector para la gestión de los conflictos sociales, tanto como el MINEM, si bien la PCM tiene esa función específica, aquí lo más importante es el compromiso de diferentes instituciones y ministerios, caso el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, que son los entes e instituciones encargadas en tratar de viabilizar estos proyectos, que, como te digo, suman alrededor de 99 millones, cerca de 100 millones de soles, paralizados, algunos sin expedientes, otros con expedientes, pero ninguno con un presupuesto asignado, con un presupuesto comprometido. Es decir, los proyectos no van a ejecutarse en el cortísimo plazo, como es que la gente pensaba en ese preciso momento. Claro, pues los presupuestos son muy importantes. Entonces, Iván, podemos estar hablando nuevamente de una preocupación de que se puedan presentar nuevamente bloqueos en Espinar, ¿no? En el Cusco, que podría pues poner nuevamente en riesgo este transporte de concentrados de minerales en el corredor subminero. Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el riesgo de esta nueva conflictividad? Es exclusivamente responsable del Ejecutivo, del Gobierno, y exclusivamente y particularmente del señor Guido Bellido. ¿Cuál es el riesgo de esta posible conflictividad? Es que cierren, bloqueen parte del corredor vial, sobre todo en la zona de Capacmarca, por ejemplo, bloqueen esta zona y lo que hagan generen que los camiones transportadores de las dos operaciones mineras que se encuentran específicamente en esta zona, caso Constancia de Hadley y caso Las Bambas, no puedan pasar y los camiones transportadores se queden en la zona varados y por ende la producción de cobre, exportación de cobre quede paralizada. Lo otro es lo que pueda suceder en Espinar, porque en Espinar también ya se ha anunciado para el día 7 de noviembre una paralización total contra, las implicaciones sociales y ambientales que podría tener una empresa minera, que dicho sea de paso, además,
los dirigentes del famoso FUDIE, del famoso Frente de Defensa de los Intereses de Espinar, no han mostrado cuáles son, digamos, esas contaminaciones, o esa contaminación, o esos impactos negativos sociales o ambientales. De suceder esto, es decir, de que la zona nuevamente vuelva a conflictividad, no solamente en Chumbivilcas y en Espinar, de suceder esto, no solamente estaría en riesgo nuevamente Las Bambas y Jatbey, sino además estaría en riesgo Antapacay. Es decir, las tres operaciones más importantes del corredor vial sur, las tres operaciones de cobre más importantes para el Perú, entendiendo además que los meses pasados hubieron conflictividad y generaron una pérdida en, digamos, en la exportación de cobre, podría generar nuevamente esto, es decir, el paro en Espinar, anunciado ya por el Frente de Defensa, y si no se atienden las demandas de las autoridades y líderes locales en Chumbivilcas, que son básicamente responsabilidad del Estado, de no atenderse estos dos conflictos, lo que podría generarse en que mañana más tarde el Perú nuevamente pueda tener las carreteras bloqueadas y la exportación de minerales, sobre todo del cobre, bloqueados. Nuevamente en estos problemas serios, ¿no? Y en todo caso, a la final es el congresista Bellido puede decir, bueno, yo ya no soy premier, yo esto dejé en la cancha de las nuevas autoridades. En este caso, los que tienen que responder ahora son las nuevas autoridades, el mismo Aníbal Torres y el propio presidente de la República. Sí, claro que sí. Es decir, no solamente el problema, digamos, lo habría generado el señor Guido Bellido, sino evidentemente esto está en la cancha ni siquiera solamente de la PCM del señor Aníbal Torres o el señor Pedro Castillo, sino de las instituciones y funcionarios, digamos, de ciertos sectores, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, están en las competencias de ellos que finalmente es todo. Pero en la decisión final, pues, del propio presidente de la República, Pedro Castillo, ¿no? Exactamente, y la decisión final, y a eso iba a añadir, en la decisión final de atender este problema de manera rauda, depende básicamente de Aníbal Torres y depende básicamente del señor Pedro Castillo. Lo que no podemos hacer es creer que que los conflictos se pueden resolver solos o minimizar este conflicto, porque lo que podría generar mañana más tarde es lo que sucedió durante los meses de marzo, abril, donde, digamos, las operaciones mineras, especialmente Las Bambas, fueron bloqueadas y no se pudo exportar el cobre, que en ese preciso momento tenía un valor singular y más importante que el que ahora tiene en el mercado. Hacer eso significaría para el Perú pérdidas económicas millonarias, no solamente para el Perú en temas de impuestos y tributación, sino además poder correr el riesgo que algunas de las empresas mineras reduzcan personal, empleo, servicios, todo alrededor. Un entorno económicamente positivo que ha generado la minería podría venirse abajo si los conflictos sociales en Espinar o en Chumbivilcas vuelven a encenderse y todo el lugar vuelve a encenderse nuevamente. Bien, entonces están advertidos las autoridades a actuar preventivamente para no estar lamentando después cuando se presentan ya todos estos tipos de conflictividad social muy fuertes y profundos. Muchas gracias, Iván, por tu participación aquí en Enlace Regional de RCR, muy amable. Muchas gracias, señor Causo. Gran abrazo. Un abrazo. Bien, hemos estado nosotros ya dando a conocer, ¿no? Como lo ha dicho Iván Arenas, él es analista político, especialista en temas de conflictividad social, comentarista del portal El Montonero. RCR, la red que comunica y une al Perú.